Bueno, alumnos, no sabía que tenían reunión, pero bueno, para aprovechar el tiempo les voy a grabar un poco eh, lo que sigue de los últimos dos videos que hice. Bueno, lo primero es una corrección que hay que hacer del último ejercicio, el ejemplo 2, que acá en la parte, cierto, de R no lo puse al cuadrado, ahora está al cuadrado y me da resultado 8,627 por 10 elevado a 10. Ya esa sería como en cierta parte, o sea, en esa parte la respuesta correcta. Bien, no hay que olvidarse de colocar el cuadrado abajo, ¿cierto? En el R. Y vamos a ver un poco lo que es trabajo eléctrico, que después de hablar de fuerza, tenemos lo que se llama trabajo. Bien, entonces siempre que hago una fuerza de atracción o repulsión entre dos cuerpos cargados, va a haber un desplazamiento. Que es cierto, puede ser que las dos partículas se repelan una a la otra, que una se acerque. Hay varias formas, ¿cierto?, en que puede ocurrir eso. Y digamos, ese desplazamiento entre los cuerpos que hay se denomina el trabajo eléctrico. Por lo tanto, ¿cierto? Cuando hablamos de trabajo eléctrico, como está acá, ¿cierto? Trabajo eléctrico será el trabajo que realiza la fuerza eléctrica sobre una carga que se desplaza de un punto A a un punto B. Entonces acá vamos a hacer un esquema donde yo tengo una carga positiva, ¿cierto? Aquí, y tengo la carga positiva acá. O sea, tendríamos, ¿cierto? Un sistema donde va a haber una fuerza de repulsión. Entonces, acá lo importante es siempre tomar un punto de referencia. Y por ejemplo, yo voy a asumir, ojo, que esta carga no se mueve. En la realidad las dos cargas se desplazarían. Pero para poder calcular trabajo, yo asumo que esta carga, ¿cierto?, está en una posición cero. O sea que no se desplaza. Pero esta sí, y esta estaría, ¿cierto?, en un punto que yo voy a denominar A. Y luego acá tengo un punto que se va a denominar B. Y claro, ¿qué va a ocurrir con esto? Va a ocurrir que, eh, ¿cierto?, va a haber una fuerza de repulsión, o sea, entre estas dos, es cierto que acá hay una interacción de cargas, ¿cierto? Voy a tener una fuerza acá. Y esta fuerza de repulsión va a ir hacia allá, ¿cierto? Fuerza, voy a ponerla ahí, como fuerza de repulsión. Entonces, claro, esa va a ser como la fuerza que va a haber, pero aquí hay un desplazamiento, que a raíz de esta fuerza, esta partícula A positiva, ¿cierto?, se va a desplazar hacia el punto B, ¿cierto? Hasta el punto B, aquí, ¿cierto? Y llegaría mi carga positiva. Entonces, claro, tengo yo que de este punto a este va a haber una distancia, ¿cierto? Que ahí van a dar el vector de distancia como vector R. Y producto de esas dos interacciones, ¿cierto? Una fuerza con una distancia. Imaginemos que esta fuerza, ¿cierto?, va a ser constante. Puede tener un trabajo que sería, ¿cierto?, la fuerza por la distancia de desplazamiento. Entonces, claro, vamos acá a borrar esto. Si asumimos que la fuerza es constante, esto, digamos, es lo primero que se analiza. Lo voy a colocar acá. Punto. Si se asume, ¿cierto?, que la fuerza es constante, podemos definir el trabajo. El trabajo eléctrico, en este caso, se expresa con la letra W. Podemos obtener el trabajo eléctrico con la ecuación, y acá vamos a borrar, porque ustedes, ¿cierto?, pueden pausarlo y después verlo con más calma. Y la ecuación que representa, digamos, me pasé, con la ecuación que sería, ¿cierto?, trabajo eléctrico como W, y esto, ¿cierto?, una dirección entre los puntos A y B, ¿cierto?, de una fuerza eléctrica, ¿cierto?, que eso ya vimos cómo se calculaba en los videos pasados, por una diferencia en la distancia entre los puntos A y B. Entonces, por ejemplo, podríamos acá calcular, eh,
También, digamos, usando el caso, ¿cierto?, de repulsión, donde decíamos que la fuerza tenía un símbolo positivo. Entonces vamos acá a desarrollar un ejemplo, ¿cierto? Donde, ya, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? Eh, una carga Q1, ¿cierto? Se repele. Entonces voy a ponerlo mejor como ejemplo. Esto es un ejemplo. Ejemplo 3 sería, ejemplo 3. Ejemplo 3. Entonces el ejemplo sería, para este caso, que una carga Q1, una carga Q1, una carga Q1, se repele, perdón, está a una distancia de 0,5 0,05 metros de una carga Q2. De una carga Q2. Al ser de la misma carga, se repelen con una fuerza de, digamos, 12 newton, quedando la carga 2, la carga Q2, quedando Q2, mejor pongámosle, voy a escribirlo acá arriba, o acá no, quedando Q2 a 0,25 metros. Hacemos, ¿cierto?, una carga Q, que va a estar en una posición que no conocemos, pero nosotros podemos asumir ciertas cosas. Entonces, vamos a hacer ese ejemplo. Esto más que nada aplicar ecuaciones con los datos que se van obteniendo. Entonces, por ejemplo, si yo les doy calcular una fuerza, después, ¿cierto?, con ese desplazamiento, deberían poder calcular el desplazamiento que se indica en los ejercicios. Usted podría, ¿cierto?, determinar el trabajo. En este caso, ya la fuerza la di, entonces sería netamente calcular el trabajo. Entonces la pregunta sería, ¿cuál sería el trabajo eléctrico en esta interacción? Entonces acá nosotros tenemos que saber, ¿cierto?, distintas cosas. Por ejemplo, primero, ¿qué es delta R? ¿Qué es delta R? Bueno, primero tenemos, ¿cierto?, una distancia A, perdón, una distancia, mejor lo graficamos esto para que se entienda. Tengo una carga 1, ¿cierto?, con una carga 2, que están separadas a una distancia, acá, distancia 1, ¿cierto?, de 0,05 metros. ¿Ya? Y tenemos la carga Q1, que sería esta. Tenemos una carga Q2. Entonces primero tengo esa distancia y yo sé que estos se repelen con una fuerza, ¿cierto?, hacia allá, de 12 newton. ¿Cierto? 12 newton. Esa sería mi fuerza. F. Tengo una distancia, ¿cierto?, 0,5 metros, una fuerza, y me dice que se repele con fuerza 12 newton, ¿cierto? Y queda Q2 ahora a una distancia, ¿cierto?, 0,25 metros. Entonces yo voy acá a asumir, ¿cierto?, que tengo mi eje de coordenadas acá, ¿cierto? Acá tengo un punto de partida que sería un punto 0, ¿cierto? Una distancia 0,05, y a la vez esta fuerza, esta carga, se desplaza este punto A, ¿cierto?, a un punto B, que estaría acá, B.
¿cierto? Esta carga quedaría acá ahora. Y esta distancia que queda ahora, ¿cierto? Sería una distancia 2, ¿cierto? Que en este caso ya son 0,25. Y delta R, que aparece ahí, estaría acá. Sería esto que está acá. Esto sería mi delta R. ¿Qué sería el desplazamiento? Entonces, ¿cómo defino delta R? No va a ser 0,25. No va a ser eso. Sería entonces delta R, ¿cierto? Entre los puntos A y B. Sería entonces igual a la distancia 2 menos la distancia 1. Para nuestro caso sería entonces 0,25 metros menos 0,05. Por lo tanto daría, ¿cierto?, 0,2 metros el desplazamiento. ¿Cierto? La fuerza, ya dijimos, ¿cierto?, que estaba dada. La fuerza eléctrica, en este caso yo dije que eran 12 newton. 12 newton. Entonces tendríamos, ¿cierto?, la fuerza. Y el trabajo, entonces, déjenme buscar acá donde tenía esto. Porque el trabajo nos da una unidad medida. En joules, julios. Joules, más que nada en física al menos se hablan, ¿cierto? Joules. Joule. Si usted revisa el texto español le va a decir julios. Pero acá en Chile más que nada usamos joule y la letra que se representa en la J. Eso me olvidó decir, la unidad de medida, joule. Que es la unidad del trabajo, digamos, a nivel internacional. Pero después, ¿cierto?, este trabajo eléctrico se transforma en lo que sería watt. Pero eso es otro cuento que vamos a ver más adelante. Bueno, van a ver ustedes más adelante porque en este ramo no llegamos a eso. Claro, entonces tengo mi distancia, ¿cierto? O mi diferencia de distancia, que sería la distancia larga, ¿cierto?, menos la distancia corta, que en este caso, ¿cierto?, es una distancia positiva, digamos, porque se estarían separando. Entonces 12, ¿cierto?, sería esa fuerza, porque obviamente si yo, el desplazamiento hacia adentro sería con signo negativo a la fuerza, y obviamente la distancia como se reduce también podría dar un valor negativo, pero ahí cambia, digamos, la interpretación de esto. Después vamos a hacer un caso de eso. Entonces, yo puedo calcular mi trabajo eléctrico, ¿cierto? Mi trabajo eléctrico, ¿cierto?, como vector, porque se desplaza en un espacio, entre los puntos A y B, ¿cierto?, sería igual a la fuerza eléctrica, ¿cierto?, por el desplazamiento o diferencia, ¿cierto?, de distancias que tendríamos acá, ¿cierto?, los puntos A y B. Entonces, en este caso, nuestro cálculo sería, ¿cierto?, 12 newton por 0,2 metros. Newton metro serían joules. Y entonces, acá tendría 12 por 0,2, 2,4. O sea, mi trabajo eléctrico entre los puntos A y B sería 2,4 joules, ¿cierto? Joules. Entonces F, ¿cierto?, va a ser la fuerza, delta R va a ser desplazamiento, ¿cierto? Que el desplazamiento se saca teniendo la diferencia, ¿cierto?, del punto original al punto que estaba. Entonces obviamente el punto de destino sería el punto de 2 menos el punto de 1 que sería el de origen. Y nos da, ¿cierto?, 0,2 metros, esa distancia. Y, ¿cierto?, tenemos los newton, que sería la fuerza, y multiplicando newton por metro me da 2,4 joules. Sería, ¿cierto?, entonces un ejemplo de cómo se aplica el trabajo.